Bueno, esto de hipertensión arterial va a ser rapidito, ¿ya? No es que de la noche a la mañana no es el objetivo que se vuelvan expertos en lo que es hipertensión arterial, pero por lo menos tienen que saber lo básico, ¿ya? Porque hipertensión es una enfermedad grave todos los días hipertensión. Y vamos a ver por qué es importante hacer el diagnóstico oportuno en un paciente con hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, bueno, lo hemos visto en el nivel público de la salud hasta ahora, la cantidad de pacientes en el mundo con hipertensión arterial, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de estos cuántos de porcentaje de pacientes saben que tienen enfermedad, cuántos realizan tratamiento y cuántos tienen un adecuado control del tratamiento. Estamos acá con las definiciones clásicas. En muchos de los hospitales van a ver todavía que se maneja esta clasificación o definición clásica de la hipertensión arterial. De cierta manera, esto también nos ayuda un poquito en lo que viene a ser la hermenéutica del tratamiento y el control, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una presión normal, y con normal me refiero a una sistólica menos de 120 y una diastólica menos de 80, pues yo simplemente a este paciente le hacía controles o le digo, señor, hágase un control de la presión una vez al año. O sea, anual era el control. ¿Ya? En estos pacientes. En pacientes prehipertensos, donde ya la presión estaba entre 120 y 129 la sistólica y menos de 90 la diastólica, pues aquí ya le decía al paciente, mire, hágase un control cada 6 meses. O sea, semestral. Miren que aquí solo estoy haciendo controles nada más. Pero por definición, les decía, hablábamos de hipertensión arterial cuando tenemos una sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Eso es definición de hipertensión arterial. Sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90. Entonces, en estos pacientes ya ameritaba tratamiento farmacológico. ¿Ya? Incluso esta clasificación decía que vamos a empezar en esta etapa, en el estadio 1, con un fármaco. Tratamiento farmacológico, estoy hablando de un solo fármaco. ¿Ya? En el estadio 2, que es una hipertensión, una presión, una sistólica más de 160 y más de 100 la diastólica, aquí también es el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Farmacológico. Pero ustedes me dirán tal vez por qué, cómo diferenció entre esto y este otro, entre el 1 y el 2. En el 2, si bien es farmacológico, aquí usaba un fármaco y aquí voy a usar 2 o más fármacos. Ya, en esta de 2. Y las crisis hipertensivas, igual en la antigua definición o clasificación, se les decía una presión mayor o igual a 180 la sistólica y una mayor o igual a 120 la diastólica. Y en el adulto mayor se hablaba de una clasificación que les decía como hipertensión sistólica aislada, donde solo se va a aumentar la sistólica y la diastólica se va a mantener. ¿Y esto por qué era? Era porque había de alguna manera los vasos se esclerosaban. Por la edad envejecían y esa elasticidad de la túnica media de las arterias pues ya no es tan elástica como en los jóvenes, ¿no? Entonces esclerosa y solo hace que se eleve la presión sistólica. Y eso es lo que se llama presión sistólica aislada y es propia de los pacientes con edad avanzada. Les puedo preguntar esto de acá, ¿ya? Pero la idea no es que se memoricen, la idea es que usen más o menos la lógica. Por ejemplo, les puedo poner un caso clínico. Paciente de 80 años que viene a consulta externa por un dolor en la cabeza, que sea cualquier otra cosa, y registra una presión de 160, 60. 160, 60. Y les puedo poner
en qué grupo de la clasificación de la hipertensión está este paciente. 80 años, 160, 80, mire, solo está elevado la sistólica. ¿No sería estadio 2? No, es la sistólica. Entonces, les puedo poner esto acá, ¿ya? Ustedes desde la edad ya pueden saber, desde la edad pueden decir ya 80 años, solo está elevada la sistólica, porque la diastólica está normal. Porque hemos dicho por definición, la hipertensión va a ser una sistólica más de 140, que sí está, pero la diastólica también debería ser más de 90. En este caso está 60, ¿no? Está normal. Entonces solo está subiendo la primera. Entonces en el caso clínico, pues el paciente, ¿cuál estaría? En aquí, ¿no? Sería un paciente con hipertensión sistólica aislada. ¿Por qué era aislada? ¿Mm? ¿Por qué era aislada? Porque solo se eleva la sistólica, Ay, más no la diastólica, por eso se llama aislada, Ay. solo la sistólica. Creo que la aislada la tratamos igual. ¿Perdón? ¿La tratamos como hipertensión? O... Depende mucho del. Uno va a depender mucho del 160. El paciente tiene clínica, ya tiene clínica, molestias de la hipertensión arterial, que vamos a ver más adelante, las complicaciones, sí hay que tratarla. Los objetivos, pero son muy distintos. Como es un paciente, ya como les digo, con cambios en la vasculatura, no van a poder llegar a lo normal, eso también me voy, ¿ya? No van a poder llegar a 120, 80, por ejemplo, o la sistólica a llegar a un nivel de 120, 110, es más complicado. De hecho, muchos pacientes ancianitos, ¿ya? Por eso vamos a ver las nuevas clasificaciones, se considera incluso una presión esencial, elevada, normal, elevada se le llama en las otras clasificaciones, incluso hasta 130 te toman la sistólica. Y para los ancianitos incluso lo toman hasta 140, lo normal. Más de eso es un poco difícil de bajar. ¿Se puede bajar? Sí, pero esto es su basal de ellos, y si bajas más de 140 ya te das hipotensión, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en los ancianitos en bajar de golpe la presión arterial. Si el paciente maneja 180, 170 y ustedes bajan a un rango de 140 la sistólica, ese es su objetivo, con esos tamaños. ¿Le quieren bajar más todavía? Sí pueden bajarle más, pero el riesgo es que se vayan al otro extremo, es hipotensión. A veces pacientes con 120 ya están, para ellos es hipotensión, y eso, ¿por qué? Ellos están acostumbrados a mantener 140, 150. Ustedes van a 120, para ellos es una hipotensión, ¿ya? Entonces, mucho va a depender del caso. Bueno, esta es igual a la definición clásica, similar a lo que hemos visto. Esta es la AJA, ¿ya? El 2017, la Sociedad Americana de Cardiología saca esta nueva clasificación, que igual no es necesario que se la memoricen en realidad, pero ahí les pongo que hay una nueva clasificación, donde estos son más tajantes y dicen, no, 140 es mucho. La hipertensión va a ser 130, 139 y la diastólica 80, 89. Pues ahí lo toman hipertensión, ¿ya? No ha tenido mucho impacto en realidad esta guía, por la que todos han seguido usando la definición clásica que hemos visto, y después ya los europeos sacan esta otra nueva clasificación, ya que es la que actualmente se usa, ¿ya? Y es lo que les decía, la presión lo clasifican ellos en óptima, en normal y normal alta, la clasifican, pero estos tres todavía sigue siendo normal, pero puede haber todas estas variantes. Donde una presión óptima, dicen que es cuando es menos de 120, y una presión diastólica menos de 80. Eso es lo óptimo, ¿ya? Eso es lo que todos deberíamos tener, ¿ya? Pero también dice, bueno, va a depender mucho del paciente, de sus patologías de base, de la edad y demás. Pues, normal también se considera de 120 a 129, y la diastólica de 80 a 84. También, ¿ya? Incluso se puede ver una normal alta, eso es lo que les decía, ¿no? De algunos pacientes, que el objetivo es llegar hasta 140 como tal. 130, 139, dice ya, esa es normal alta. 85, 89 también le dicen normal alta. O sea, si están en estos parámetros,
ya tenemos estos de acá para clasificar, pero todavía está en un grupo de normal. Y vuelve a la antigua clasificación, digamos haciendo a un lado lo que viene a ser la AJA, y dice ya hipertensión arterial, vamos a hablar todos una lengua, y dice todo por encima de 140 la sistólica y por encima del 90 de la sistólica es hipertensión arterial. ¿Ya? Hay un estadio 2, estadio 3 y vuelve aquí con una hipertensión sistólica aislada de los pacientes ancianitos, ¿ya? En la cual solo se dispara la sistólica. Ya está. Solo la sistólica. La diastólica está normal o baja, ¿ya? Esta es la nueva clasificación, jóvenes, ¿ya? Les recomiendo cuando ustedes tengan pacientitos con hipertensión arterial, clasifíquenlos, o incluso pacientes que no tienen presión arterial, clasifíquenlos acá, ¿ya? De acuerdo a esta tablita, entonces eso les va a dar, digamos, como un plus en su historia clínica. Cuando el paciente está con 120/80, según la clasificación europea de hipertensión, mi paciente está en un grupo o en una categoría óptima. Mi paciente tiene 160/60, como habíamos dicho, ¿no? 160/60 es un ancianito. Mi paciente está en una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Mi paciente tiene 150/90, entonces está en un estadio grado 1, es una hipertensión estadio grado 1. No, seguimos aquí. Sí, No, ¿qué es? no, es que me estaba confundiendo porque le iba a preguntar qué pasaría, digamos, si hay un paciente con la sistólica alta, pero con la diastólica baja, pero sería la aislada. La aislada, sí. Ajá. Pero Es sería, más- si es que sería una persona joven. Es muy raro, muy raro que solo se eleve la sistólica Ujú. en los jóvenes. En los ancianos es mucho más frecuente ver, por lo que les digo, por los cambios que ocurren en los vasos sanguíneos, por la esclerosis que ocurre, que todos los vasos van a envejecer con el tiempo. Ujú. ¿Ya? Ya. Esta es la clasificación que quiero que usen. Y precisamente en su examen les puedo poner esto. ¿Ya? No les voy a poner tanto para que se memoricen, pero lo que yo quiero es que se queden con el concepto de que por encima de 140 y por la sistólica y por encima de 90 la diastólica ya es hipertensión arterial. Les voy a poner eso, ¿no? Paciente de 60 años, consulta por primera vez, nos refiere factores de riesgo, la presión arterial al momento es 145/90. Y les puedo poner, ¿no?, cuál es el diagnóstico del paciente por el resultado. Obviamente no les voy a poner esto para que no se memoricen, ¿ya? Pero les puedo poner: el paciente está con una presión optimal, tendrán que saber. Está con una normal alta, tendrán que saber. O ya es una hipertensión como tal. Esta es una hipertensión como tal. O sea, la enseñanza, en realidad, el objetivo, lo que quisiera que se lleven de esta clase es que pacientes con 140/90 ya son hipertensos, ¿ya? Pero ahora valga vamos a llevar el puntitos. diagnóstico. ¿Qué? Que valga puntitos y ponemos el grado. Que valga puntitos y grados, ya pues. Ahora, si hablamos de la clasificación de la hipertensión arterial, la etiología, hemos dicho que puede varias etiologías, ¿no? Pero principalmente la causa es una primaria y una secundaria. 95% de las veces de los hipertensos, la hipertensión es esencial o primaria y solo 5% es secundaria, ¿no? Para esta primaria muchas veces se decía que es idiopática. La palabra idiopática quiere decir que no se conoce la causa, se desconoce, se sigue estudiando y demás. Hoy por hoy hay algunas cositas, bueno, sigue todavía estudiándose esto de la hipertensión primaria o esencial, pero hoy por hoy pues han sacado algunos, podríamos decir, algunos indicios que uno podría decir: estos pacientes tienen todo para ser hipertenso arterial. Por ejemplo, las mujeres, es más frecuente que una mujer sea hipertensa que un hombre, ¿ya? La raza, los afroamericanos, hemos dicho los afroamericanos, ¿por qué? Porque son retenedores de sal, por naturaleza, tienen su genética retener sal. Entonces esos pacientes también tienden a, de alguna manera, van a tener hipertensión. El consumo de tabaco, del cigarro, y esto va por la nicotina, jóvenes, ¿ya? Por la nicotina que va a contener esto. Son
Eso, la nicotina es un factor predisponente para desarrollar hipertensión arterial. Y el alcohol también. Ahora, con esto no quiere decir que ustedes, si se van un fin de semana y toman una cerveza, ya van a ser hipertensos, van a ser factores para tener hipertensión. Al final, ¿qué nos habla? 40 a 50 gramos de alcohol diarios. ¿Ya? Un paciente que consume entre 40 y 50 gramos de alcohol diario es predisponente a desarrollar hipertensión arterial. Ahora, eso pues, ustedes no sé si beben, pero ¿cuántos gramos de alcohol tiene una cerveza? ¿Alguna vez se han puesto a leer? 4.5. Más o menos. Entonces, más o menos sería como 4 cervezas diarias. Más o menos, ¿no? No creo que nadie llegue a tomar así. O el fin de semana De todos los días, ¿verdad? de todos los días se ponen al día. Al día. Bueno, puede ser. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo yo puedo decir que la hipertensión arterial es secundaria? ¿Ya? Cuando aparece muy antes, en pacientes muy jóvenes, o cuando aparece en pacientes muy añosos, en pacientes que nunca han tenido hipertensión y de repente tienen, ¿no? Los extremos, o muy joven o muy ya adulto, ¿ya? Entonces, ¿cuándo decimos que es una hipertensión severa o cuando el paciente va a debutar con hipertensión severa como tal? Cuando va a tener esto de acá, una lesión de órganos, ya, y eso lo vamos a ver más adelante, ahorita. Este tema es importante también, esta definición, y esto es pregunta de examen, tienen que saber. ¿Cuándo digo que es una hipertensión refractaria? Y vamos a ver esos términos más adelante igual. Pero refractariedad, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la palabra refractaria? ¿Alguna vez han escuchado? Diabético refractario, dislipidémico refractario, hipertenso refractario. ¿Qué es consecuencia de otra enfermedad? Refractario es refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Que no se puede controlar, eso significa refractariedad, ¿ya? No puedes controlar. La hipertensión refractaria, por definición, es una hipertensión que no lo controlas usando incluso 3 fármacos. Siempre les van a preguntar eso. Usas 3 fármacos y puedes usar esos 3 fármacos a dosis plenas, o sea, su máxima dosis. No controlas los niveles de presión, no llegas a los objetivos, eso se llama ya hipertensión refractaria. ¿Ya? Pero también se llama hipertensión refractaria cuando sí puedes controlar la presión arterial, pero ya con 4 fármacos. Entonces, tienen 2 conceptos aquí para hablar de lo mismo. Paciente que está tomando 3 fármacos a dosis plenas hipertensivos y no se controla bien su presión, refractaria. Paciente que sí se controla adecuadamente la presión arterial a dosis plenas, o sea, dosis máximas, pero con 4 fármacos, refractaria. ¿Y por qué sería el motivo de que no se pueda controlar con los 3 fármacos? Hay pacientes jóvenes, pues va a depender mucho del paciente y paciente, por eso mucho va a depender la causa también. Tienen que tratar la causa también, tienen que ir de la manita. Si ustedes le dan al paciente fármacos, por decir, yo le diagnostico a un paciente hipertenso, le digo, va a tomar este fármaco, ahora vamos a ver con cuál iniciamos, ¿ya? Va a tomar este señor, y el señor toma, ¿ya? Pero la causa más frecuente de refractariedad, uno es que el paciente no siga lo que le estás diciendo. Entonces le dices, tome una tableta 2 veces al día y él toma una sola una vez al día. Y el paciente lo que hace, toma 1, 2, 3 veces, o sea, toma una semana por decir, mejora los síntomas y ya no toma después porque si ya estoy bien, lo dejo, ¿no? Mal apego terapéutico es una causa de refractariedad. Mal apego terapéutico. Tú le digas, toma 1 y él toma mitad o no toma. Tú le dices, tome todos los días y él toma solo cuando se acuerda. Eso es una refractariedad. Otro, el mal estilo de vida, su mal hábito. Tú le dices, no tome, no fume y sigue fumando, sigue tomando.
Tú le dices, ahora vamos a ver las metas, igual en el tratamiento no farmacológico, ahí habla de eso. Usted no coma grasas, baje de peso, más bien sigue comiendo, sigue engordando, ¿ya? Haga ejercicio 30 minutos aeróbico al día, no hace pues, cosas así, ¿ya? Y un porcentaje menor de refractariedad es porque el paciente tiene algo más secundario, ¿ya? Y eso tienen que tratarlo también. Y si hablamos de secundarios, pues la enfermedad renal crónica terminal, esos pacientes que están en diálisis, esos van a ser hipertensión secundaria. O sea, mientras no controlen la enfermedad renal, la hipertensión tampoco le van a poder controlar. Y lamentablemente el tratamiento para enfermedad renal crónica es la diálisis, no hay otra cosa. O sea, si el paciente no hace su sesión de diálisis, su presión se va a disparar por las nubes. ¿Ya? Entonces, falla renal, se sube la presión arterial. Entonces, mientras no controles esto, la presión también no vas a poder controlar por más fármacos que uses. ¿Ya? Pacientes que tengan coartación de aorta, ¿ya? Una estenosis de la luz a nivel de la aorta, que es muy raro, una malformación muy rara, y el diagnóstico se lo hace precisamente haciendo la diferencia de presión entre el brazo y pierna, ¿ya? Siempre, lo normal es que siempre va a haber una diferencia de presión entre el brazo y el otro de 5 milímetros de mercurio, y lo mismo entre el brazo y la pierna también, de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero más de eso no es normal. Aquí le puedo tomar paciente 140, 80 y abajo le tomo 110, 70. Eso es una gran diferencia, más de 10 milímetros de mercurio. Y en esos pacientes puede sospechar de coartación de aorta, que es muy raro, pero podrían buscar. El feocromocitoma, igual si se acuerdan, habíamos hablado que es un tumor en la glándula suprarrenal, ¿no ve? En la médula como tal, y esto va a generar catecolaminas, ¿no? Y el paciente va a venir con una triada clásica. Estas preguntas de examen. Igual, paciente que les viene con cefalea, diaforesis. ¿Saben qué es diaforesis, no? Excesiva sudoración. Sudoración excesiva. Y palpitaciones. ¿Ya saben qué es palpitaciones también? ¿Qué es palpitaciones? Percepción de los latidos cardíacos, ¿no? Si el paciente viene joven, con cefalea, diaforesis, palpitaciones y además, ¿de qué estamos hablando? Hipertenso, debería sospechar que tiene un feocromocitoma, ¿ya? Y el test, el mejor estudio para ver esos es el test de metanefrinas en orina, ¿ya? Y ahí nos va a decir si evidentemente tiene catecolaminas en la orina y decimos, este tiene un feocromocitoma. ¿Cómo vamos a ir a corroborar? Con un estudio de imagen, una tomografía a nivel de la glándula suprarrenal y del tumor, ¿no? El tratamiento, obviamente el tratamiento va a ser sacar el tumor, pero mientras tanto, este es el único antihipertensivo que les va a hacer efecto en esos casos. Fentalamina. Ya es un bloqueador alfa 1 o alfa 2. ¿Qué es eso? Fentalamina. ¿Ya? Sí. Fentalamina. Es el único medicamento que puede usar el feocromocitoma. O sea, un feocromocitoma ya diagnosticado. Mientras prepara la cirugía, mientras el paciente consigue el dinerito para operar y demás, este es el único antihipertensivo que le va a hacer efecto. ¿Ya? Porque le van a dar losartán y el atril, no se va a reír el feocromocitoma en esos antihipertensivos. ¿Ya? Otros secundarios fármacos, ¿ya? Los anticonceptivos orales en mujeres, los niveles de estrógeno altos también elevan la presión arterial y eso también nos responde esto, ¿no ven? ¿Por qué las mujeres tienen más tendencia a ser hipertensión? Por el estrógeno, ¿no ven? Esto nos contestaría eso también, porque los anticonceptivos orales tienen estrógeno en su composición. Y los niveles altos de estrógeno también pueden darnos hipertensión. Otros fármacos, habíamos dicho también, ¿se acuerdan? Los AINES, ¿cuáles más? Los corticoides. También pueden dar hipertensión arterial. Hipertensión arterial renovascular son esos pacientes que tienen niveles altos de renina jóvenes. La renina se genera en las células yuxtaglomerulares del riñón y estas se aumentan cuando
de alguna manera el riñón sufre una hipoperfusión. El riñón se defiende de esa manera, ve que no le llega sangre, ¿ya? Por X motivo, y lo que empieza es la arteriola o las células externomerulares a generar los niveles de renina. Y la renina empieza a activar la aldosterona y se empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que de esta manera eleve la presión arterial y le llegue más flujo al riñoncito. Es un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pacientes tienen niveles altos de renina sin sufrir estos cambios patológicos? Pacientes con estenosis de la arteria renal. ¿Ya? Pacientes con estenosis de la arteria renal, por sí son pacientes que tienen altos niveles de renina y van a hacer hipertensión arterial secundaria. El Cushing, han debido escuchar alguna vez, debe ser familiar para ustedes, es un exceso de la hormona del cortisol, ¿ya? Y aparte de hipertensión tiene una serie de cositas más, ¿no? Se eleva la glicemia, se eleva, bueno, el paciente empieza a ganar más o sea, se vuelve más gordito, su fase es una cara de luna llena, tiene una joroba de búfalo, empieza a tener estrías rojo-violáceas, ¿no? Cushing endocrino van a ver, ¿ya? Pero también pueden tener hipertensión arterial secundaria. Y este es un tumor también generalmente a nivel de las glándulas suprarrenales y muy rara vez a nivel de la hipófisis, donde secreta la ACTH, ¿ya? Los pacientes con apnea obstructiva del sueño, los SAUS también pueden hacer hipertensión arterial. Listo. Esto me voy. Complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Y es por eso por qué debo diagnosticar a tiempo. ¿O qué pasa si no lo diagnostico a tiempo un paciente hipertenso? 4 órganos que les va a dañar la hipertensión. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4 órganos? Cerebro, riñón. Primero, el corazón. Bueno, sí, en desorden, pero sí, cerebro, corazón, ojos, riñón, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir a nivel cardíaco? Va a producir algo que se llama una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Qué quiere decir concéntrica, jóvenes? Si este es el corazón, ¿ya? La palabra excéntrica quiere decir que el corazón crece hacia afuera. O sea, luego vamos a ver las cardiomegalias, corazones grandes. La palabra concéntrica quiere decir que el corazón, en vez de crecer hacia afuera, va a crecer hacia adentro. Y si esto era lo normal del diámetro del ventrículo, digamos si este es lo normal, ¿sí? En la hipertrofia concéntrica más o menos se va a ver así. Aquí están las aurículas, aquí están los ventrículos. Esto va a crecer tanto que sobre este nomás se va a hacer el espacio. ¿Entienden? Todo esto es el ventrículo. Empezó a crecer hacia adentro y este espacio que normalmente ocupan los ventrículos se ha achicado, ya más chiquititos. En una hipertrofia ventricular concéntrica, o sea, en un hipertenso, no esperen encontrar una cardiomegalia, eso no lo veo. Usted le puede tomar una radiografía al paciente, ve un corazón chiquitito y dice, está normal, no se preocupe señor, su hipertensión está bien, vaya nomás. No, pues el corazón empieza a crecer hacia adentro. ¿Y cómo voy a corroborar eso? Hay un examen que me puede indicar eso indirectamente y el mejor estudio en realidad es el ecocardiograma. Ese me va a medir el diámetro de las paredes y me va a decir cuánto está realmente el ventrículo crecido. Pero el electrocardiograma, otra vez entramos en el electro, es uno de los exámenes que me va a decir si el paciente tiene o no hipertrofia concéntrica. Y aquí vamos a hablar de una clasificación que se llama, o un score, que se llama el Sokolov. ¿Ya? El Sokolov, jóvenes, como dice acá, es la suma, ¿ya?, de la onda S, ya saben lo que es S, onda P, Q, R, S, D, S, es la suma del S en estas derivaciones, B1 y B2,
la suma del R en las derivaciones B5, B6 y nos dicen que es un Sokolov positivo cuando es más de 35 milímetros. ¿Ya? O sea, 35 cuadraditos hacia arriba. Si yo sumo esta S en B1, digamos, ejemplo, es que es mi pantalla, yo tengo en B1, ahí está la onda P, a la R chiquitita y así una S profunda, tac, tac. Y en es B1, y en B6 tengo una alta, picudo también, una R alta. Entonces yo tengo que sumar, agarro en B1 y veo cuántos cuadrados grandes hay. ¿Ya? En cada cuadrado grande, ¿cuántos chiquititos había? 5. 5. Y este, digamos que mide, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos cuadraditos habrá? Chiquititos. 20. Entonces, solo en este, en B1, ya hay 20 cuadraditos. Igual voy a contar los cuadrados hacia arriba en B6. Digamos que tiene 1, 2, 3, 4 también, digamos. ¿Cuántos son? 40. 20 más 20, 40. Y Sokolov dice que es positivo porque el paciente tiene un corazón hipertrófico concéntrico cuando es más de 35. ¿Ya? No es la gran cosa, solo es contar S en B1 y es el R en B6. Ahora, si lo más prominente del S está en B2, pues contamos B2. Y si lo más prominente del R está en B5, contamos cualquiera de esos. ¿Ya? Y si es más de 35, el electrocardiógrafamente digo, este paciente tiene el ventrículo hipertrófico. O sea, ya tiene daño en su corazón. O sea, este hipertenso no se está controlando bien. Y ahí es por donde le puedo pillar al paciente que no está haciendo un buen control de la presión. Entonces, ¿está altita? Sí, doctor, cada día. ¿Está en el nivel? Sí, doctor. ¿Está comiendo bien? No, doctor, es todo sano. Le haces un electro y tal, su Sokolov. Y eso ya cuando el corazón, cuando hace hipertrofia, hace remodelación. Y la remodelación no es buena, no es buena, porque el corazón crece, no es como en el músculo. En el músculo, mientras más hacemos, el músculo estriado, mientras más hacemos pesas y demás crece y demás, tenemos más fuerza. El corazón no es tan así, ¿ya? Lamentablemente el corazón crece, pero ese crecimiento es a partir de células fibróticas, células fibróticas, ya no son virocitas que contraen las entradas, ya no son elásticas, son más duras, ya no se contrae el corazón como antes. Aquí mismo, miren, ya no hay el espacio, si aquí se llenaba sangre para inyectar adecuadamente, aquí pues, con un poquito de sangre ya se va a llenar esto, no hace una buena sístole, hace sobrecarga auricular, sobrecarga las válvulas, o sea, ¿En estos pacientes puede haber síndrome de Raynaud? ¿Perdón? ¿En estos pacientes puede haber síndrome de Raynaud? ¿Raynaud? Ah, ya, perdón, el Raynaud. Sí. No, el Raynaud, jóvenes, es más por vasoconstricción periférica. ¿No? O sea, es un paciente que prácticamente hace vasoconstricción solo en la periferia, en los deditos. Manos frías, cianóticos, moraditos, ese es el Raynaud. No todos los pacientes con falla cardíaca hacen Raynaud, ya, es muy distinto. El Raynaud es más de coagulopatía. Yo creo que leí por ahí que cuando el corazón se hipertrofiaba, el miocito, como tiene su estructura de CST, al perderse esa misma estructura, la contracción no era eficiente. Era como que se contraía como así. Claro, por eso, ¿saben cuál es lo peor de los pacientes hipertensos que hacen ya remodelación? Esto ya es remodelación, hacen falla cardíaca. ¿Ya? Si un paciente hipertenso, jóvenes, va a llegar a falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es lo que le va a matar al paciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Ya? Y si ya tenemos esto de acá, la falla cardíaca, hay que iniciar un tratamiento, un fármaco especial que va a evitar el remodelamiento. Se va a evitar de alguna manera que sigan apareciendo tejidos cicatriciales y automotoreres. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa puede producir la hipertensión? Problemas a nivel del cerebro, ¿no? Puede producir desde accidente cerebrovascular isquémico o desde accidente hemorrágico. ¿Ya? Ahí al lado, Doc. Hemorrágico.
El isquémico, jóvenes, se ve en 80% de los casos. Un paciente hipertenso, mal controlado, si hace ACV, el 80% de las veces van a encontrar este isquémico, ¿ya? Y solo el 20% hace hemorrágico, ¿ya? Solo el 20% hace hemorrágico. Entonces vean que la causa de ACV, aparte del FA, que vamos a ver el día jueves, otra causa de ACV, de que el paciente haga una embolia cerebral, es la hipertensión. 80% isquémico y 20% hemorrágico, ¿ya? Por eso es importante preguntar, cuando un paciente me viene con ACV a las urgencias, me trae un familiar que le da una embolia, yo tengo que preguntar antecedentes, factores de riesgo. Si es hipertenso, le controlo la presión y su presión está en crisis hipertensiva, vamos a ver eso. O puede ser 80% isquémico o 20% hemorrágico, pero la causa es por hipertensión, es una lesión de órgano diana, ¿no ven? El hemorrágico por lo general va a afectar a los ganglios basales a nivel del tamen, ¿ya, jóvenes? Cuando ustedes le hacen una tomografía al paciente, esta zona de acá, a nivel de los ganglios basales, esta zonita, acuérdense de esta zonita, se va a ver así. Eso es lo que se llama imagen en pimienta y sal. Ustedes están con un hipertenso, ¿ya? Están sospechando de hemorrágico, por decir, en la tomografía sus ojos, jóvenes, tienen que ir aquí. Es donde más frecuentemente hacen sangrados. ¿Por qué? Porque aquí es donde tienen circulación terminal del cerebro, hacen microaneurismas, y esos microaneurismas se rompen y ahí empieza a reventar. En estos otros lados, muy raro. Por eso yo cuando tengo un paciente con hipertenso que estoy sospechando de ACV hemorrágico, aquí, en el nivel de los ganglios basales, es donde tienen que estar mis ojos. Y se ve una imagen blanquita con negrito, es lo que se llama pimienta y sal. Y eso es propio de un paciente con ACV hemorrágico, ¿ya? Propio de un hipertenso, ¿ya? Otra complicación de hipertensión, retinopatía. Esta es la clasificación de oftalmo. Sí. ¿Sí, no ven? Estamos llevando. Del hipertenso. No proliferativa. Esa proliferativa. ¿Qué se llama esta clasificación? Al fondo de ojo. ¿Cuál es el fondo de ojo? Precisamente es un grado 1, 2, 3, 4, tiene un nombrecito. Es la clasificación de Keynes. Nada más no lo lleva. Es la clasificación de Kate-Wegener, o la de Wegener, si ustedes quieren, ¿ya? En un fondo de ojo, el grado 1 y el grado 2, de un paciente crónico, hipertenso de larga data. El 3 y el 4 es de algo agudo, este es el que les va a llegar a la urgencia, ¿ya? Entonces un 1, 2, por lo general podríamos decir que es benigno y estos son los malignos, ¿ya? Simplemente en el 1, ¿qué es lo que van a ver? Las venas van a estar, en la hipertensión hacen contracción, las arterias se contraen. En este caso, la venita va a estar más grande que la arteria. La arteria va a ser más delgadita y la vena va a ser más dilatada, ¿ya? Eso es lo que ocurre en simples palabras. Obviamente los oftalmólogos los van a describir mejor, pero en simples palabras, en el grado 1 hay una diferencia entre el grosor. Por la hipertensión se vasocontraen las arterias, se ven más delgaditas y las venas se ven más dilatadas. En el grado 2, igual, ya por pequeño exudado que va a haber por la vasoconstricción, ya se ven los famosos hilos de plata acá, ya, los más brillantes se ven los vasos. El 3, como pueden ver acá, y hay hemorragia. Si ven hemorragia al fondo de ojo, ya es grado 3. Y el 4 es esto de acá, que es un edema de papila. ¿Ya? Entonces, nada difícil. ¿Ya? Les puedo poner esto igual, les puedo decir paciente acude de emergencia, hipertenso, con una presión de 180, 140. Usted al fondo de ojo encuentra un edema de papila. ¿Y cuál de la clasificación está? En el grado 4. Es lo peor. Y finalmente, el riñón. Entonces hemos visto que la hipertensión afecta a 4 órganos dianos o blancos. ¿Ven? Corazón, producción A, hipertrofia concéntrica. ¿Ven? Y eso me lleva a una falla cardíaca. A nivel del cerebro me producía ACV, 80%
80% de las veces isquémico y 20% hemorrágico. A nivel de los ojitos producía retinopatía hipertensiva, siendo lo más grave un edema de papila. ¿Ve? A nivel del riñón, que es el cuarto órgano, producía algo que se llama angioesclerosis. ¿Ya? Angioesclerosis. Y la hipertensión, como dice acá, es la segunda causa de enfermedad renal terminal. De todos los pacientes que están dializando, ¿ya? La mayor parte de ellos son hipertensos y su hipertensión les ha llevado a la diálisis. ¿Ya? ¿Cuál es la primera entonces? ¿Quién le gana la hipertensión? ¿Quién les lleva a los pacientes más rápido a diálisis? Si bien la segunda enfermedad que les lleva a diálisis a los pacientes es la hipertensión, ¿quién es la primera? La diabetes, muy bien. La diabetes es la enfermedad, ¿ya? La primera causa de enfermedad renal terminal. Y la segunda es la hipertensión. Ahora, si el paciente tiene es hipertenso y es diabético, ojo, ojo con eso. Y han debido ver, han ido a hospitales, toditos vienen así en combo. Tengo diabetes, doctor, y tengo presión, doctor, y aparte tengo esto más, doctor. Siempre vienen en combo, ¿no? Los cochabambinos, además, todos tienen su diabetes y su presión alta. Sí, y un paciente que estuvo hipertenso como 8 meses o 6 meses, más o menos, ¿puede causar daño renal o todavía no? Sí, puede causar. ¿Cardiaco igual? Los cuatro. Un paciente que no se controla, jóvenes, la hipertensión muchas veces no da síntomas. Muchas veces el paciente puede tener un ligero tinnitus, o sea, un zumbido en el oído, una ligera cefalea y un leve mareo, nada más. Pero por lo general en algunos es asintomático. Y ya cuando llegan y así como lesión, ya con falla cardíaca, ya llegan con su retinopatía que no pueden ver, no veo de este ojo, doctor, veo manchas nomás, no veo, o no puedo orinar, desde ayer se me están hinchando mis pies ya por los renales, ¿no? O le ha dado una embolia a mi papá, doctor, estaba bien y ahora no puede hablar, no puede caminar. O sea, muchas veces de los pacientes, cuando se les hace el diagnóstico de hipertensión, lamentablemente es cuando ya tienen una lesión diagnóstica. ¿Ya? Por eso es importante hacer el diagnóstico oportuno. ¿Ya? ¿Y con un temisartán en la mañana? Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Al tratamiento. ¿Con qué tienen que empezar? Y eso, espero que eso nunca se les olvide, ¿ya? ¿Qué es crisis hipertensiva, jóvenes? Ese es otro término que no pueden olvidarse y no tienen que manejar. Estaba en la primera diapositiva, pero crisis hipertensiva es una presión, una sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 120. Eso es una crisis hipertensiva. Mayor o igual a 180 y mayor o igual a 120. Paciente me llega a la urgencia con presión sistólica de 220 y 150. Es una crisis hipertensiva. ¿No? Ahora, las crisis hipertensivas se dividen en dos grandes grupos: urgencia y emergencia. Y es otra cosa que no pueden olvidarse. ¿Cuál es peor? Solo por la palabra. Emergencia. ¿La emergencia o la urgencia? No sé, Emergencia. depende, porque ¿qué pasa si alguien llega con un infarto? Por eso, ¿cuál es peor? Emergencia. Los hospitales van a ver, ¿no? Emergencia. ¿No? Todavía los pacientes no entienden. Es una emergencia. ¿Qué tiene, señora? Resfrío. Es una emergencia. ¿Qué tiene, señora? Dolor de pecho. Ah, ya, eso es una emergencia, pero es un infarto. ¿No? ¿Qué tiene, señora? Una diarrea. Eso no es una emergencia. ¿No? Es normal. Por la palabra, jóvenes, la urgencia es menos lesivo, podríamos decir. Podría esperar, pero la emergencia no. La urgencia hipertensiva podría esperar, pero la emergencia no. ¿Ya? Ambos están en el grupo de crisis hipertensiva, por si acaso. Si yo tengo un paciente con cifras mayores de 180 sistólicas y más de 120 las sistólicas, ya de entrada digo crisis hipertensiva. Ahora lo tengo que clasificar. ¿Será urgencia o será emergencia? ¿Y cómo lo clasifico? ¿Cómo clasifico? ¿Cuándo digo que es urgencia o emergencia?
Según el lot. ¿Qué? Según el lot. Según el lot. Sí. Muy bien, ¿qué es el lot? Pero ¿qué dice? No el 84 horas y sí lot una hora. Porque les diré que la urgencia es 180 y 120. Y la emergencia también son cifras 180 y 120. O sea, pero entonces, ¿cómo sé cuál es urgencia y cuál es emergencia? ¿Cuál día más tiempo? Y su compañero, tiene razón. Por el tiempo. Esta es la clave. Lesión de órganos diana, jóvenes. Todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no ve? Corazón, falla cardíaca, retinopatía hipertensiva a ojos, ACV, en pacientes en el cerebro, en el riñón, falla renal. Me ven pacientes jóvenes con 200, que es más de 180, y 150, que es más de 120, y entre el término de crisis hipertensiva. Y ese paciente me viene con dolor de pecho, con sus pies hinchados, no puede respirar, está en falla cardíaca. Eso ya es una emergencia, porque está ya con lesión de órganos diana. El mismo paciente no habla, no camina, está ahí afásico, pléjico, ha hecho una ACV, ya está con lesión de órganos diana. Paciente me viene con estas cifras y me dice: doctor, no veo, se ha nublado mi vista completamente, dale un fondo de agua, hay sangrado, hay edema, que es emergencia, ¿no ve? Los pacientes con emergencia ya tienen lesión de órganos diana. Pero si me viene un paciente con esas mismas cifras, pero me dicen: ¿todo bien? Sí, un poquito de dolor de cabeza nada más. ¿Ve bien? Sí, veo bien. ¿Problemas del corazón, dolor de pecho? No. Está hablando, por tanto no tiene. Mueve el brazo, esto, el otro, el pie, a ver, camine. No tiene déficit neurológico, está bien. ¿Orina bien? Sí, tranquilo. A ver, entonces, no tiene lesión de órganos. Esa es la palabra clave, jóvenes. Urgencia sin lesión de órganos diana. Emergencia con lesión de órganos diana. Preguntas de examen. Y estas preguntas de examen les puedo hablar como un caso clínico. ¿Ya? Paciente masculino de 70 años acude al servicio de urgencia con una presión de 190, 130. ¿No ve? Al examen físico, afásico, pléjico, no responde a estímulos verbales y dolorosos. ¿No? Familiares refiere antecedente hipertensión arterial, pero con mala apego terapéutica. Usted, ¿cuál encierre la respuesta correcta? ¿Será una urgencia? ¿Será una emergencia? ¿Será una hipertensión estadio 1? ¿Sería una presión óptima? Tal vez con óptima, ¿no? Está mejor que no. No, sería una emergencia. Es una emergencia, ¿no? Por lesión de órganos diana. Y esto igual es importante, jóvenes, porque la urgencia sí tengo que bajar la presión, pero suave. ¿Y ahora? Tengo hasta 24 horas para bajarle la presión. Pues no quiere decir que vaya a su casa y vuelva mañana, no. Le voy a dar medicación por vía oral a este paciente. Puedo bajar la presión, pero con calma. Y el mejor medicamento para bajar la presión por vía oral es el captopril. El captopril es un hielo. Pero aquí no tenemos captopril. Bueno, tenemos en la farmacia, pero en el seguro no tenemos enalapril, ¿verdad? Enalapril, ¿ya? Entonces ya saben, urgencia hipertensiva, captopril. Si no tengo captopril, vía oral. Vía oral. ¿Qué? Sublingual viene también. Viene también endovenoso captopril. Pero aquí es vía oral. Puede ser. El captopril no hay mucho, por lo menos en la caja no tenemos en la caja. Pues lo que usamos es más enalapril, ¿ya? El enalapril viene de 10 miligramos, ¿ya? 10 miligramos le da al paciente y no pasa nada. El enalapril, la dosis tope del enalapril ya es hasta 20 miligramos, pero ustedes siempre cualquier cosa inicien con dosis bajas, ¿ya? Y vamos subiendo de a poquito, ¿ya? Nada más. En las emergencias no es tanto así, tienen que bajar la presión rápido, porque esa presión elevada le está dañando al paciente y tienen que bajar rápido por vía endovenosa.
Y por vía endovenosa, este es el mejor medicamento, el nitroprusiato. Ya es un vasodilatador, es un nitrato, es un vasodilatador venoso como arterial, endovenoso te baja ese cacho de presión. Y la hidralacina también, ya es otro medicamento vasodilatador que se puede usar. Y finalmente el betabloqueante, tal vez el único, bueno, no es el único, pero es de preferencia para la hipertensión endovenoso, que es el labetalol, ¿ya? Los ideales para una crisis hipertensiva tipo emergencia. Pero aquí también hay que tener cuidado, jóvenes, porque dice que solo puedes bajar el 20% en la primera hora. ¿Qué tal si yo le bajo más del 20%? Exclusivamente en un ACV. Paciente hecho un ACV. A ver, con 200, 120. Yo le quiero bajar la presión, pero dice solo el 20% en la primera hora, no más. O sea, es 20% de 200, ¿cuánto sería? 180. Su 20% de 200, ¿cuánto sería? 20%. 20%. ¿Cómo? El 20%. ¿Cuánto es el 20% de 200? 40. No sé, Ya ver. Vamos a hacer regla de 3. Si 200 es el 40. El 100%. 180, ¿no? Es 40. ¿Cuánto es el 20%? 40. Sí, 40, ¿no? 40. 40 milímetros de mercurio nomás le tengo que bajar al paciente en la primera hora. ¿Ya? No más. O sea, hasta 160 es el máximo milímetro. Pero si está con 220. Ya hasta 160. ¿Qué? Pero si está con 220. Ah, ya, si está con 120, 180. Si está con 200, 40 le bajamos. La idea es 40, nada más, el 20%. Pero aquí va, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo bajar más? Porque con esto puedo bajarle más. Puedo llegar a 120, 80 tranquilamente. Pero ¿por qué no le puedo bajar más a un paciente con ACV? Y esa es una controversia grande en el área de emergencias, cuando vienen las licenciadas, las jefas, las que saben todo. Bájale la presión, que está alto, ¿no? Incluso ellas le dan la tableta, toma esto. Pero ¿por qué no hay que bajar de golpe? ¿Y por qué mismo las guías o sea, la evidencia te dice no bajes más del 20%? No, circular es un flujo fuerte, presión baja mucho. Por ahí va la respuesta. Por la contracción del corazón. Es que cuando hay un ACV, jóvenes, cuando hay un ACV, ya, isquémico, pónganle, una lesión, una parte del cerebro no le está llegando flujo, ¿ya? Pero el cuerpo y el organismo es tan sabio, el cuerpo y el organismo y los vasos son tan generosos y dadivosos, que no le dejan morir a sus compañeras, a sus células. Empieza a llegar la sangre por otro lado, que es circulación colateral, ¿ya? Empieza a llegar la sangre de alguna manera. Y de cierta manera el cuerpo, en su afán de defenderse, está llevando sangre por otros lados para que no muera o no muera rápido ese tejido. Y si ustedes le bajan de golpe la presión, le están quitando ese flujo extra, ese flujo de ayuda, le están quitando a ese tejido que se está muriendo. Lo poquito de comidita que le está llegando por el flujo, le están quitando y muere más rápido. O sea, empeoran el cuadro, ¿ya? Si ustedes le bajan la presión de golpe, todos capos pueden estar, ¿no? Y sacando pecho. Le bajaste al paciente al infeliz, ¿no? Al médico de guardia, ¿no? Sí, doctor, este paciente viene con emergencia hipertensiva, pero está normal, yo le he bajado la presión, ¿no? Está con 200, no, 120. Y uno que sale, o el neurólogo al día siguiente va a pedir su cabeza del interno, porque va a ver la tomografía, y va a ver que el área de isquemia está peor y el paciente está más neurológico, está peor, ¿no? Entonces es por eso, jóvenes, todo tiene un porqué, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer igual, ¿ya? Pero en un hemorrágico sería el mismo caso. En un hemorrágico el mismo caso, no hay que bajar de golpe, no hay que bajar de golpe. En los dos, tanto el isquémico como en el hemorrágico,
hemorrágico, la presión se va a disparar, van a ver que se va a disparar. Incluso en pacientes que no son hipertensos se dispara, ¿ya? Pero aquí la enseñanza, el objetivo, lo que yo quiero que se lleven acá es que no bajen de golpe pacientes que tengan ACV, isquémico o hemorrágico, la presión, por lo que les he dicho, ¿ya? No hay que bajar de golpe. Sí hay que bajar, pero no de golpe, ¿ya? 20% en la primera hora, ustedes están hechos su objetivo de cumplir. ¿Y después a cuánto se va? Después vamos a ver la evolución del paciente, ¿no? Hay que ver mucho si hace, por ejemplo, edema cerebral, si hace hipertensión de coronaria, otros medicamentos que no son hipertensivos. Tal es el caso como el mannitol. Pues el mannitol le baja la presión intracraniana y luego se realiza el bajar sin necesidad de hipertensivos, ¿ya? Pero la idea es ir de a poquito. Esto del diagnóstico, jóvenes, ahorita vamos a hacer, ¿ya? Esto me voy a pasar por alto, cómo tomar la presión. Esto también, ¿ya? Y este es el mapa. Este mapa, jóvenes, es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero dijo que una crisis no siempre tiene que ser un hipertenso. ¿Cómo? O sea, yo hace rato le entendí que una crisis hipertensiva Sí. puede darse en un hipertenso, una persona que tiene hipertensión, pero una que no. No. Las crisis hipertensivas son propias de los hipertensos. Ahí es. Solo los Solamente se puede ser. ¿Ya? Tiene que estar el Y ahí sí. ¿Qué? Hay emergencia y que Eso. ¿Qué pasa si el paciente consumió 10 gramos de cocaína? ¿Puede haber crisis hipertensiva? No, la cocaína no te da hipertensión, te da otras cosas. Te da taquicardia. Sí. No es que le está preguntando si ha tenido síntomas por esto. No. Quizá una corazón sin energía. El mapa, jóvenes, es como son monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Eso es un mapa, ¿ya? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y esto, lo que nos dice el mapa, si es un mayor o igual a 130, 80 en 24 horas, es hipertensión, según el mapa. ¿Qué es el mapa? Es esto, es un aparatito. Es como el holter, o sea, igual el aparatito está programado para medirte la presión durante el día cada hora. ¿Ya? En realidad es cada media hora durante el día y en la noche cada hora. ¿Ya? Está programado esto y el brazalete se le pone aquí y cada cierto tiempo, en el día, una hora pasa, está apretado. Se registra la presión, a la hora otra vez, en la noche lo mismo. Y de esto se saca un promedio, ¿no? Tú le pones esto a la computadora, ¿no? Sí, como un pendrive, y ahí te da todo el registro del paciente. A las 8 de la noche, este paciente tiene una crisis de hipertensión de 150, 100. Y esto es bueno porque al paciente le preguntas, ¿qué estaba haciendo a esa hora? Y el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? A esa hora tengo una discusión con mi marido, me hace renegar, y me dice, ay, ya, acabo de hacer. ¿Ya? O sea, le dio la presión a esta hora de la mañana. ¿Qué estaba haciendo esta hora? Estaba en mi trabajo, doctor, tenía harto paciente, tenía harto cliente y me estresaba. Ay, puede ser la causa. El mapa, jóvenes, te ayuda en el diagnóstico, pero también te ayuda en el tratamiento. Y así tú puedes regularizar el tratamiento. El paciente hace más presión en la noche, entonces el antihipertensivo aumentale por la noche. El paciente hace más hipertensión en la mañana, entonces el antihipertensivo aumentale en la mañana. ¿Ya? Y esto también te ayuda a diagnosticar algunas cosas, por ejemplo, como la hipertensión en bata blanca. ¿Qué es la hipertensión en bata blanca? Cuando veo al doctor, Esto de acá. la presión. ¿Qué es hipertensión bata blanca? Polvo blanco. Eso, como dice, guardapolvo blanco, ¿no? O sea, a todo el personal de salud, no solo a los médicos, todo lo que llevan blanco, personal de salud, incluso las enfermeras, ¿ya? Los de laboratorio, te van a sacar sangre y más. Esto es importante, jóvenes, porque el paciente va a la consulta, está de miedo. Hay pacientes de todo tipo, hay que van, te charlan, te cuentan su vida, se hacen amistad, ¿no? Te invitan a jugar acá, todo. Pero hay otros pacientes que tienen miedo,
no quiero al médico, me va a dar malas noticias, me va a decir que mi dolor se puede algo, me va a pedir cirugía, no y no. A mi abuelito le gusta realmente. ¿Qué? A mi abuelito. A algunos para les gusta y a otros no. Y algunos van de miedo, pensando en que algo les va a decir mal o qué sé yo, y tanto les toman la presión. Y como están de miedo, empiezan a sintetizar catecolaminas. Y esas catecolaminas lo que hacen es elevar la presión. Y luego sale 140-90, ¿no? Y el médico puede confundir este paciente de hipertensión arterial, le daré los o le daré Nolanril, con esto. El paciente sale del consultorio, está más tranquilo, se relaja. Llega a casa y su presión se normaliza. 120, 110, 60, tranquilo. Doctor, me ha dicho que tome los sartán. Se toma la casa su sartán. Y esa presión de 110 se baja a 90, hasta 80, y me dice, ¿qué me ha pasado? Estoy mareado, me da vueltas en cabeza, estoy débil, incluso llega a caer, sincopar, ¿no? Entonces, por eso no es bueno dar tratamiento a un paciente que no están seguros que tenga presión alta, ¿ya? El mapa me ayuda a eso, para ver si el paciente evidentemente es hipertenso o es algo de bata blanca. Ahora hay otro que se llama hipertensión enmascarada. Me voy a quejar en la acreditación. Enmascarada. Muy doloroso, Sí. Imagínense estar toda la tarde aquí. Enmascarada. Hipertensión enmascarada, jóvenes, como su nombre dice, es esa hipertensión oculta. Es como lo que dice ella, ¿no? A mi abuelita le gusta ir al médico. Le gusta, le encanta, tiene conocidos médicos. No, sino que cuando le dicen que no tiene nada se enoja. Ya, pero por ahí gente así, ¿no? Va a la consulta y ahí te chancea con el doctor, más está más a gusto y no, ya. Presión arterial 120, 80, muy bien, nos vemos el otro mes. El paciente se va a la casa y en la casa ya empieza a regar, ¿no? Que sea los hijos, la esposa, la suegra, tantas cosas. Empieza a renegar y la presión se le dispara. Eso es lo que se llama hipertensión enmascarada, porque en la consulta me daba bien, pero en su casa, o en el trabajo, o en su actividad, lo que es, se dispara la presión. Y eso precisamente, esta enmascarada, es precisamente porque el paciente ya después, yo no le diagnostiqué, yo pensé que estaba todo normal, pero después ya me llega con su órgano diana dañado, ¿no? Con ACV, con su falla cardíaca, con su retinopatía, con su problema renal. Es precisamente el mapa que me diagnostica esto también. Si es enmascarado o no. ¿Ya? Me ayuda a diagnosticar también esto que se llama SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cuando el paciente está dormido, ¿no? Está durmiendo, en los gorditos hacen SAOS. Paciente que vea gordito, hagan un mapa. ¿Ya? Porque ustedes le hacen la presión al gordito y está increíblemente 110-70. Pero estos gorditos hacen hipertensión arterial nocturna, se llama, ¿ya? Precisamente por esto, como son gorditos, tienen más tejido adiposo y este tejido adiposo lo que hace es de alguna manera bloquear la vía aérea, y al bloquear la vía aérea se activan los quimiorreceptores, ¿ya? Porque hay hipoxia. Y estos quimiorreceptores a nivel cerebral lo que hacen es aumentar los niveles del simpático. O sea, el corazón, los tejidos no tienen oxígeno, contraete más fuerte y por tanto tu presión también más fuerte. ¿Ya? Me ayudan a diagnosticar SAOS. Bueno, con esto terminamos ya ahí ese tratamiento. Bueno, el tratamiento, jóvenes, de la hipertensión no farmacológica es esto, ¿ya? Estilos de vida, y eso es lo que tienen que recomendar al paciente. Cualquier enfermedad, jóvenes, siempre estilo de vida y medicamentos. A veces los pacientes creen que solo es medicamento, no es así, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cómo debo tratar a un paciente hipertenso una vez diagnosticado? Dice modificar estilo de vida, reducción de peso. Por eso ahí les insistimos a los pacientes, baje de peso, baje de peso, baje de peso. Piensan que es por molestar y demás.
Pero miren, si baja de peso el paciente, tiene una reducción de más o menos de 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ya por cada kilo que baje, en realidad, por cada kilo que baje el paciente, entre 1 a 5 milímetros de mercurio va a bajar la presión. Entonces, si baja 10 kilos, pues va a bajar más. Baje de peso. Según la dieta DASH, y esta es una dieta que han inventado los americanos. En resumen, esta dieta consiste en una dieta sana. Frutas, verduras, no gaseosas, no frituras, o sea, nada de grasa. Comer sano. Y esta dieta DASH, según los americanos y sus estudios que han hecho, te baja la presión hasta 14 milímetros de mercurio, solo con la dieta. ¿Ya? Reducción de la sal, otra cosa que les decimos a los hipertensos, ¿no? Bájenle la sal a su comida. Y los pacientes, pues les digo, les das su medicamento y se están comiendo se van al cine, mis pipocas saladas, pónganle mantequilla extra, ¿no ven? Y de paso salen y mi Kingdom, por favor, papas fritas, ¿no? Qué feo. Sal. ¿Por qué la sal, jóvenes? ¿Qué hace la sal? Cuando ustedes comen salado, aumenta la presión, ya, pero de líquido. Ya, cuando ustedes comen salado, ¿qué les pasa? Les da sed, ¿no ven? Porque eso Si comen las papitas, les da sed, ¿no ven? Y empiezan a tomar más líquido. Y eso es lo mismo, y como dice el compañero también, la sal retiene líquido. Eso se va al intravascular y eso se eleva la presión. En los pacientes con hipertensión, el sodio no es lo mismo que sal, por si acaso. Sodio menor de 2 gramos y sal menos de 6 gramos. ¿Ya? Esa es la recomendación para los hipertensos. Y con eso bajamos 8 milímetros de mercurio. Actividad física, aeróbica. Actividad física, jóvenes, no sé qué entienden por actividad física algunos pacientes, pero por eso le ponen aeróbico, o sea, hacer movimiento cardio, caminar. Algunos dicen, a ver, actividad física y no se piensan que en su casa están levantando una pesita, es actividad física. En realidad está bien, pero mejor si caminan. Y dice 30 minutos todos los días es lo que recomiendan. Camine 30 minutitos su cuadra, de unas vueltitas a la plaza, vaya al mercado caminando en vez de usar el minibús, ¿no? Y eso igual reduce la hipertensión en 9 milímetros de mercurio. Y finalmente el consumo de alcohol. ¿Ya? El consumo de alcohol sí está como que es que el alcohol tiene por mecanismo es un vasodilatador, ¿ya? Pues esto no quiere decir que el alcohol es el tratamiento para la hipertensión arterial. Y pueden ser recomendados a los pacientes tome o vamos a tomar y así le curo la presión y así me paga la consulta, ¿no? Sí, de alguna manera el alcohol es cardioprotector, pero no en mujeres y en hombres no excediendo esa cantidad. ¿Y eso cuánto sería? O sea, solo De 10 gramos día y 20 gramos día. poquitito de vino, digamos. Es lo que hacen los gauchos, ¿no? Los gauchos. No, yo soy de Tarino y... Pero toma ahí su vinito, su copita de vino, no por eso son alcohólicos. Pero todos los días le echan después de su almuerzo, su cena, su copita de vino, ¿ya? Y no por eso son alcohólicos, ¿no? De alguna manera el alcohol, jóvenes, tiene cierto grado cardioprotector mientras no se exceda estas dosis. Pero ahí también hay que ver otras causas o otras cosas que el alcohol va a ir dañando. Listo, y con esta diapositiva terminamos y esto es lo que va a entrar al examen y esto es lo que me interesa en realidad que aprendan. Porque me decían, ¿no? Ustedes, le voy a dar telmisartán, le voy a dar esto. Y esta tablita resume todo el tratamiento. No sé cómo llevó farmacología en la parte de hipertensivos, pero esto de acá les resume todo y prácticamente solo necesitan saber esto. ¿Ya? Primero, vamos por los conceptos básicos. ¿Qué es presión arterial? Es, fisiológicamente hablando, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Eso es presión arterial.
La suma del gasto y la resistencia vascular hacen la presión arterial. Ahora, la presión arterial y el gasto cardíaco controla un 20% de la presión arterial. Y la resistencia vascular controla un 80%. Entonces, ¿quién es el más, podríamos decir, el más importante? La resistencia, ¿no? 80%. Este controla 80% de las acciones de la presión arterial. ¿No ve? Entonces, ¿dónde voy a ir a, por lógica, qué fármaco voy a ir a usar? ¿Voy a usar fármacos que actúen aquí o que actúen aquí? En la resistencia. En la resistencia vascular periférica. Y por ende, jóvenes, resistencia vascular periférica quiere decir vasoconstricciones. Pues, ¿qué voy a usar para bajar la resistencia vascular periférica? Vasodilatadores. Listo. Entonces ahí tienen la respuesta cuando me dicen, doctor, si tengo un paciente con presión alta, ya lo he diagnosticado, ¿no? ¿Con qué fármaco voy a iniciar? Vamos a utilizar fármacos que actúen sobre la resistencia vascular periférica, o sea, vasodilatadores. Listo, aquí están los vasodilatadores, jóvenes. ¿Cuáles hay? ¿Con quiénes pueden empezar? Aquí están sus dos primeras opciones. Yecas o árados. Facilito, ¿ve? Tengo un paciente hipertenso, vasodilatador. Puedo usar un yeca o puedo usar un árados. No los dos, uno o el otro. ¿Ya? Digamos, quiero usar un yeca, jóvenes. Enalapril, captopril, lisinopril, ¿ya? Quiero usar un yeca. Si el paciente tolera, me quedo con el yeca. Pero ¿por qué en gran parte de los pacientes no les damos yeca o les cambiamos el yeca? Porque les produce tos. Por sus efectos adversos, muy bien. Si bien el yeca es el mejor fármaco antihipertensivo que hay, jóvenes, pero también tiene efectos adversos. Y sus efectos adversos, tal vez el más frecuente y por el cual los pacientes abandonan el tratamiento con yeca es la tos seca. Porque esta actúa a nivel pulmonar, ya aumentan los niveles de bradiquinina y esto te hace toser, jóvenes, ¿ya? Y esto es pregunta de examen, esto de acá, y también es pan de cada día. Y les digo nada más, el otro día me llegó una paciente, el doctor, estoy con tos seca. Ya iba mi médico familiar me ha botado ya porque me ha dado 1000 jarabes y mi tos seca no para. Me mandó a hacer radiografía y dice que está normal. Me ha hecho laboratorios, hasta me ha hecho hacer vaciloscopía, doctor. Todo me ha hecho hacer. Así renegada la señora, ¿no? Tos. Y su médico familiar le iba rotando de dextrometorfano, pantocil, amproxol. Pero aquí por ahí les digo, la anamnesis es importante. Señor, ¿usted tiene antecedentes? Sí, doctor. Soy hipertenso, 10 años. ¿Qué tomo? Enalapril. Entonces, ¿cuál es la causa de la tos seca? El enalapril, ¿no ve? Le voy a dar jarabes, antitusivos, codeínas. No va a pasar. No ve. Le voy a suspender el enalapril. Y le voy a cambiar a uno que actúa más o menos igualito, a su prima, a la que se parece. No es igual, pero se parece. A su otra prima, que es el árados. Losartán, valsartán, telmisartán, carbisartán y demás. Ya podemos hablar de eso. Entonces vean que mi primera opción en realidad es un yeca. Pero los yecas, la mayoría de los pacientes no lo toleran por esto, que es bien frecuente y van a ver. Y pregunten si el paciente con tos que no se calma con nada, pregunten si está tomando enalapril. Árados, listo. Ahora, ¿en quiénes dice es bueno usar estos fármacos? Primero que ya sabemos, hipertensos, primera opción, estos de acá. Y aparte te dan otro plus, man. Estos aparte de actuar en la hipertensión arterial, te dicen en quiénes es bueno. Diabéticos. Los pacientes diabéticos, hipertenso, yeca o árados, la mejor opción. La mejor opción. ¿Por qué? Porque la diabetes, ¿qué hemos dicho que hacen en el riñón?
también lo daña, ¿no ve? Y un efecto de la diabetes es que precisamente hace que el riñón o el glomérulo pierda proteínas por la orina. Y actúa como antiproteinúrico, o sea, evita que esas proteínas salgan. ¿Ya? Entonces, paciente diabético hipertenso, IECA o ARA2, mejor opción. Si tiene un hipertenso y además diabético, ya saben con qué iniciar. ¿Ya? Ahí está lo que decía, la proteinuria. Paciente, el examen de orina está perdiendo proteínas, se está hinchando los piecitos. Mejor opción, IECA o ARA2. ¿Ya? ¿Qué más? Pacientes con infarto agudo de miocardio. Doctor, hace un mes, 2 meses me he infartado. En la clínica Los Ángeles o en la clínica Univalle o donde ustedes quieran me han puesto stents. Me he infartado. Pero ahora me han diagnosticado presión alta. ¿Cuál es la mejor opción? Paciente con infarto y paciente hipertenso. ¿Qué le van a dar? Un IECA o un ARA2. Y aquí es lo que les decía lo que les decía al principio, cuando hay remodelación, cuando hay hipertrofia, el IECA y el ARA2, sobre todo el IECA, jóvenes, es un antirremodelador. Evita que el corazón siga cicatrizándose. El IECA mejora la mortalidad en pacientes que tengan lesión en el corazón. Puede ser por infarto o puede ser por falla cardíaca. Los pacientes con infarto, pacientes con falla cardíaca, o lo que decían, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿cuál es la mejor opción? IECA. Y en caso de que. Si el caso de IECA le hace mal, ARA2. Ya. Pero vean que ya tienen múltiples opciones, porque hay pacientes que tienen todo, ¿no ve? Doctor, tengo Chagas y aparte tengo hipertensión, ¿qué puedo tomar? Chagas y insuficiencia cardíaca debe tener. Y además hipertensión, IECA o ARA2. Doctor, me da un infarto hace 2-3 meses, ¿qué puedo tomar? Aparte de hipertensión, IECA o ARA2. ¿No? Y esto si ven el electrodatos de hipertrofia, ¿no? Es lo mismo. ¿En quiénes está contraindicado, jóvenes? ¿En quién está contraindicado los IECAs o ARA2? ¿En quiénes no debo dar por nada del mundo? Gestación, embarazadas, no. Estenosis bilateral de las arterias renales, por les digo pacientes jóvenes, jovencitos, muy probablemente la causa es secundaria y puede ser secundaria. Esto nunca hay que iniciar con IECA o ARA2, ¿ya? Porque puede tener esto y empeora la causa, ¿ya? Segundo vasodilatador, bloqueador de los canales de calcio, ¿ya? Bloqueadores de los canales de calcio, amlodipino, ¿ya? El más característico, amlodipino, el que más usamos. ¿En quiénes está indicado? Es lo que me preguntaba hace rato el compañero, ¿no? Pacientes con fenómenos de Raynaud, ¿no? Lo que me decía el doctor, las manos frías, cianóticas y demás. Eso generalmente en pacientes con colágenopatía. Los lupus van a ser Raynaud, las artritis reumatoideas van a ser Raynaud, la esclerodermia va a ser Raynaud, todas las colágenopatías son Raynaud. Entonces tengo una paciente con lupus y además es hipertensa, la mejor opción, bloqueador del canal de calcio, amlodipino, ¿ya? Lo mejor. Hay otros grupos más, pero es el más conocido. ¿Cuál dijo? ¿De qué? ¿Qué medicamento? El amlodipino. Bloqueadores de canales de calcio. Ya hay 2 grupos, hidropiridínicos y no todos los dipinos son no hidropiridínicos. Amlodipino, nifedipino, nicardipino, todos los dipinos en realidad. ¿Ya? Angina de Prince-Metal, y eso es lo que me preguntaba su compañero. Lo que me preguntaba su compañero, ¿no? Angina de Prince-Metal. ¿Qué es la angina de Prince-Metal? Dolor en el pecho, ¿ya? Pacientes jóvenes, parecido a un infarto por vasoespasmo secundario a sustancias ilícitas. Ahí es lo que decía él. Me llega un paciente con se inhaló cocaína y me ven dolor en el pecho, ¿no? Está haciendo una angina de Prince-Metal, ¿ya? Por vasoespasmo, por la cocaína. Mejor opción, bloqueador de canal de calcio. Hipertenso con angina de Prince-Metal, bloqueador de canal de calcio. El síndrome de Takotsubo igual el corazón. ¿El Takotsubo? Sí. No, el Takotsubo es muy, muy diferente. El corazón roto. Es más en las mujeres. Sí. Enfermedad renal crónica, otra importante. Enfermos renales. Tengo un paciente que tiene
Aquí se está enviando un ratón nefro, jóvenes. No, todavía. Nefrología. ¿Usted da nefrodo? No, pero en nefrología en nefrología van a ver bastante, que es el filtrado, tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Lo normal va de 90 a 120, pero los pacientes cuando ya empiezan a bajar por menos de 30, otra cosa, pacientes con filtrado glomerular menos de 30, contraindicados. No. IECAS negados. ¿Cuál puedo dar en esos? Esta. Bloqueo de calcio. Y van a ver que los renales en la caja también, como está en la caja mucho, todos los renales, si tiene falla renal, enfermo renal crónico, no les damos esto, evitamos dar esto. Y empezamos con bloqueo del canal de calcio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta parte de tener, eso me ha hecho recuerdo su otro efecto adverso, pregunta de examen, aparte de la tos, del IECA, su otro efecto adverso más temible es la hipercalemia, jóvenes, te eleva el potasio, ¿ya? Te eleva el potasio. Y estos pacientes de por sí ya empiezan a tener potasio alto. ¿Y qué hace el potasio? ¿Por qué le debo tener miedo a un potasio alto en la sangre? Porque te produce arritmias, te produce taquicardias ventriculares, una hipercalemia te mata. Por eso es importante eso, ¿ya? Contraindicado en qué? En falla cardíaca. ¿Por qué? Porque su efecto adverso más temido de los betabloqueantes es el edema, ¿ya? Pregunta de examen, jóvenes. ¿Cuál es el efecto adverso más temido? Bueno, no más temido, pero más frecuente de un bloqueador de canales de calcio, edema. Doctor, estoy tomando amlodipino y desde que estoy tomando amlodipino mis tobillos se hinchan. Efecto adverso de amlodipino. Suspendemos y cambiamos otro. Otro más por vasodilatación, también por vasodilatación, aparte del edema, otro también que he visto, que dice en la literatura, pero es raro, pero he visto, cefalea por vasodilatación. Doctor, desde que estoy tomando amlodipino me duele mi cabeza. Igual, efecto adverso, ¿ya? Después, las tiacidas, las que actúan ya sobre la bulimia. Y la más representativa, jóvenes, es la hidroclorotiazida. ¿En quiénes está contraindicado? Pacientes mayores de 60 años, pacientes con osteoporosis. ¿Por qué? Porque estas, las tiacidas, dentro de sus efectos, es reabsorción de calcio, nos ayudan a hacer. Paciente con osteoporosis, hipertenso, una tiacida es la mejor opción, hidroclorotiazida, ¿ya? Pacientes con raza afroamericana, ya negritas, por no decir, conoces racista, morenitos, ¿ya? Mejor opción, hidroclorotiazida, ¿ya? ¿En quiénes está contraindicado? Gota, dislipidemia. Pregunta de examen. Gota. Entre sus efectos adversos aumentan los niveles de ácido úrico. Y los gotosos, más bien por eso les vienen, ¿no? sus artralgias y demás. Entonces, si ustedes le dan a un paciente con gota, que es hipertenso y lo cloretiazida, va a venir con más dolor, aquí, por hiperuricemia. Dislipidemia, contraindicado también. Pacientes que tienen triglicéridos altos, no le pueden dar tiacidas, ya para explorar. Pregúntenme, ¿qué? ¿Hacen más hábitos a la sangre? Las dislipidemias, el riesgo de las dislipidemias, aparte de ser enfermedades cerebrovasculares, pancreatitis, las pancreatitis, las hipertriglicerides malignas hacen pancreatitis, ¿ya? Y finalmente, con esto acabamos, betabloqueantes, ¿ya? Betabloqueantes, igual para bajar lo que es la presión arterial, ¿ya? Hay betabloqueantes cardioselectivos que solo van a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2 del corazón, solo sobre esos. Y hay otros que van a actuar sobre los receptores alfa y beta, ¿ya? Pregunta de examen también, ¿ya? ¿Cuáles son los receptores cardioselectivos? Los betabloqueantes pueden tener una opción beta, pero también pueden tener una opción alfa. ¿Qué hacen en la opción beta? Actúan de alguna manera en el corazón, bajando la frecuencia cardíaca, en los vasos produciendo que baje la presión arterial, pero su efecto alfa es el contrario, en el pulmón. Ustedes que han llevado neumo, aquí también va el mensaje. En el pulmón, los betabloqueantes que no son cardioselectivos, o sea, que actúan sobre beta y alfa, producen broncoconstricción.
Si bien a nivel cardíaco te bajan el tono simpático, te bajan la frecuencia cardíaca, te bajan la presión, pero en el pulmón te producen vasoconstricción. Me viene una paciente con asma bronquial y además es hipertensa. ¿Cuál es el beta bloqueante que podría decir? Yo quiero usar beta bloqueante, ¿cuál es el que podría usar? Un selectivo, un cardioselectivo, porque ese solo va a actuar sobre el corazón. Porque si yo le doy otro beta bloqueante, ejemplo carvedilol, que es un beta 1 y alfa 1, la señora va a bajar la frecuencia, va a bajar el tono y demás, pero va a decir, me falta más aire, doctor, ha aumentado mis sibilancias, está peor mi asma, ¿no? Entonces, por eso dice en sus contraindicaciones, miren, ¿en quiénes están contraindicados los beta bloqueantes? Asma y EPOC. Y pacientes con bloqueos auriculoventriculares, es lo que hemos visto, ¿no ven? En electro, ¿se acuerdan? En las alteraciones del PR. Si mi paciente tiene un bloqueo de primer grado y es hipertenso, ¿le doy esto? No, se va a bloquear más y va a llegar a un completo, se va a sincopiar. Ahora tengo un asma, tengo un EPOC, que no le puedo dar IECAS porque le hace toser, ¿ya? No le puedo dar ARA2 porque su filtrado está menos de 30, ¿ya? No le puedo dar beta bloqueantes porque tiene hipertensión pulmonar, tiene cor pulmonar y tiene edemas, y si le doy amlodipino va a ser más edemas. Entonces aquí la única opción es un beta bloqueante. Pero ¿cuál le voy a dar? Un selectivo, ¿ya? ¿Y cuáles son los selectivos? Estos de acá, el MBA, es el mnemotécnico, MBA, ¿ya? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Estos puedo usar sin ningún problema con toda la seguridad del mundo en los asmáticos. No les va a hacer nada, porque solo van a actuar sobre los beta del corazón. Y alfa no lo tocamos, el pulmón no va a tocar. ¿Ya? Listo. Pregunta.